Evangelio de marzo 17, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores, y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, esta parábola de los viñadores asesinos ilumina perfectamente también el juicio de Dios sobre el mundo, la verdad del pecado y nuestro destino final. San Anselmo, cuando se preguntaba, ¿Cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Se respondía que era debido al pecado original. Dios había tenido que salvarnos. Si hacemos una hermenéutica difícil y dura sobre estas palabras, tendríamos que afirmar que San Anselmo pensaba que Dios se había equivocado, que había hecho una primera creación imperfecta y que por tal tenía que corregirla. Sin embargo, San Atanasio, unos 4 siglos antes que San Anselmo, había respondido a la misma pregunta, diciendo para que el hombre deviniera en Dios. Como nos ha hecho favor San Gregorio de Palamas de aclararnos en nuestro embrollo ontológico occidental, que a veces pensamos de si la gracia dada, de si la gracia creada, porque aún en nuestra soberbia intelectual sabemos que no podemos participar de la esencia de Dios ontológicamente. De otra manera, devendríamos en dioses por esencia y naturaleza, y eso es una herejía y una aberración. San Gregorio de Palamas ha dicho que participamos de la energía increada del Espíritu Santo, y esa es la que nos deifica. ¿Por qué digo este comentario? Porque es necesario dejar de pensar que Dios exigió la sangre de su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Más bien, Dios, que ve el pasado, el presente y el futuro como en un solo plano, y que permite en su misericordia infinita que las cosas sucedan, permitió inclusive el derramamiento de la sangre de su propio Hijo, para mostrarnos el horror de nuestros propios pecados. Claramente con esta parábola el Señor está diciendo que el Padre, el dueño, ¿quién es el dueño de esta viña? Pues es Dios, es el Padre. ¿Quién es el Hijo enviado? Él mismo. En ningún momento dice que el Padre tenía que pedir la sangre del Hijo, sino dice, a mi Hijo sí lo respetarán. Sin embargo, el pensamiento
de aquellos viñadores asesinos es: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Es la misma posición del demonio, que piensa que puede acabar con Dios y quedarse él con el universo, siendo que el mismo demonio, Satanás, no puede crear nada y ni siquiera existir si no hubiera Dios. Nosotros tampoco, pero el horror de nuestros pecados se nos debe aclarar con la ayuda de Dios cuando pensamos en el capítulo 25 de este mismo Mateo. Y nos dice el Señor: cuando vuelva el Hijo del Hombre en su gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones. Ahí ya no va a haber que si hay agnósticos, que si hay ateos, que si lo que sea, todos van a ser congregados, y los que no quieran lo serán a la fuerza. Y el mismo Señor va a separar a unos como cabritos y ovejas. A los de la derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre. A los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos. Y la única diferencia no estriba en que del lado derecho están los papas, y los obispos, y los presbíteros, y los diáconos, y los bautizados. No, no dice nada de eso. Simplemente dice: tuve hambre y me diste de comer, sed, estaba desnudo, era forastero, etc. Y cuando a los otros le dicen: ¿cuándo te vimos y no lo hicimos?, el Señor dice: cuando no lo hiciste con el más pequeño de tus hermanos, tampoco conmigo. Así que eso nos debe aclarar que cada vez que cometemos un pecado, cada vez que ofendemos a alguien, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra madre, cada vez que robamos a alguien, al patrón que tiene mucho dinero, a la empresa, estamos robando al mismo Cristo. Lo seguimos crucificando. Eso nos debería de dar horror, porque no son solamente aquellos viñadores o asesinos, sino cada uno de nosotros en nuestra propia viña, que estamos llamados a dar frutos buenos para Dios y no queremos hacerlo. Pensamos que nos podemos atragantar la vida que Dios nos ha dado, haciendo los desmanes que queramos, siguiendo matando al Hijo, como si fuéramos los dueños, y no es así. En este tiempo de Cuaresma, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle a Dios contrición para que Él en su misericordia nos pueda ir llevando cada vez más al modelo, a la imagen de su Hijo querido. Que aprendamos a sacrificarnos por los otros, como el Cristo ha venido a dar la vida por nosotros, por puro amor, porque nadie tenía poder sobre Él. Él se ha ofrecido para mostrarnos el camino perfecto que conduce al Padre, que es el amor y la obediencia. Dios nos la conceda. Dios les bendiga, hermanos.